Muy buenas a todos de nuevo, bienvenidos aquí mi Dioce. Vamos a hacer la segunda parte de ejercicios del tema, que son lo relativo a las propiedades periódicas de los números cuánticos. Es una parte sencilla también, no es muy complicada, pero bueno, si no lo pilotamos bien, si no controlamos bien ciertas cositas relativas a los números cuánticos, pues vamos a tener problemas a la hora de realizar los ejercicios. Simplemente van a ser un poco saber hacer bien las configuraciones electrónicas de los elementos y saber también hacer bien o asignar bien los números cuánticos asociados a ellos. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con el primer ejercicio relativo a esto, que es el ejercicio 9. Vamos a ello. Vale. ¿Qué nos dice? Son posibles las siguientes agrupaciones de números cuánticos. Nos dan la A, la B, la C y la D. Vamos a ver un poco cada una individualmente. La A sería... Lo cogemos 4, 2, 1, 1 medio. Vale, este sería el primer número cuántico. Nos dicen que sí es posible. Vamos a ver si es posible. Primero, nos dirían que n es igual a 4. Luego, dentro de la configuración electrónica, este sería un orbital 4, pues S, P, D, etc. Luego, nos dan que el siguiente número cuántico, L, es igual a 2. 2 va asociado a un nivel D, ¿vale? Acordaos, si L es igual a 0, sería S. Si L es igual a 1, sería P. Si L igual a 2, es D. Y si L igual a 3, es F. Os lo pongo aquí. L igual a 0 sería un orbital S. L igual a 1 sería P. L igual a 2 sería un orbital D. Y L igual a 3, un orbital F. Más del 3 no vamos a encontrarnos. Así que con esto yo creo que ningún problema. Vale. Pues sería un orbital 4D. ¿4D es posible? Sí, de momento no tenemos problema con ese aspecto, 4D. Luego aquí tendríamos un M sub L igual a 1. Y M sub L puede ir desde menos L hasta más L. Es decir, puede coger valores de desde menos 2, menos 1, 0, 1 y más 2. ¿Vale? Son los valores posibles. Una vez que yo tenga establecido el L, que el L es 2, puedo dar valores entre menos 2 y más 2 y todos esos valores van a ser posibles. ¿Por qué? Porque si yo dibujo un orbital D, que sería pues con 5 cajas, así, hago un diagrama de cajas, veo que este sería la caja menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. O sea, todas las 5 cajas de los 5 orbitales D, pues sería un valor posible. Estaríamos dentro, digamos, de esta caja de aquí. Si este es un orbital 4D, de momento 4 por el número N4 y D por el L, este sería el número N y este sería el L, y luego sería dentro de esto de aquí, L igual a 1, sería dentro de esta caja de aquí. ¿Vale? Ahí estaría el electrón. Y luego, un medio significaría que es un spin hacia arriba. Luego sería más un medio, sería ese electrón apuntando hacia arriba de ahí. Luego esos números cuánticos serían posibles. ¿A qué elemento de la tabla periódica correspondería este electrón? O digamos, si este fuera el último electrón de un elemento dentro de la tabla periódica, ¿cuál sería? Bueno, pues tendría que construir el diagrama de Moeller, ver en qué punto llegaría yo al 4D, y una vez que yo lo tuviera ahí, ya podríamos verlo, ¿vale? De todas maneras, los 4D no suelo pediros yo de cara a la configuración electrónica, sino más bien los 3D. Los que terminan en 3D, la primera línea de transición es lo que suelo pediros más. Vale. El siguiente es el B, que sería 1, menos 1, 0, menos 1 medio. Vale. N igual a 1, L igual a menos 1. Existe un orbital S... Bueno, perdón. 1... Bueno, el L no puede ser negativo. Eso yo creo que ya de base ya nos indica que este número cuántico pues no va a ser posible, ¿vale? Porque L es un valor imposible. Entonces este número cuántico no va a existir, ya de base. C. 2, 1, menos 1, 1 medio. Pues este correspondería a un nivel 2, a un orbital P, porque L es igual a 1, menos 1, pues sí, sería posible, porque sería dentro de los orbitales P de las 3 cajitas, sería menos 1, 0 y 1, sería este de aquí, esta cajita de aquí, y un medio sería un electrón apuntando hacia arriba, luego sí sería posible.
2p, en este caso sería 2p1. Este elemento, este electrón, sería el último electrón del boro, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo hiciera la configuración electrónica, vería que la que termina en 2p1 es la configuración electrónica en estado fundamental y en estado neutro del boro. De 1, 0, 0, 3 medios. Bueno, ya chirría mucho este 3 medios. Esto es imposible para un electrón, ¿vale? Porque es o más un medio o menos un medio. Luego solamente existirían, serían posibles las agrupaciones de números cuánticos del A y del C. Del B y del D no existirían. Vale, de acuerdo. Bueno, vamos con un ejercicio que vamos a resolver de manera oral. De manera oral, pero yo luego quiero que en la resolución, en este tipo de ejercicios, lo detalléis bien. No hace falta que pongáis un discurso, pero sí un par de líneas o tres sí que es más que notable de cara a la justificación. Porque hay que no solamente indicar si es verdadero o falso, sino justificar por qué es verdadero o por qué es falso. Un verdadero o un falso a secas no sirve para nada. Podéis tener bien, puede ser verdadera una situación y luego yo, si no la justificáis bien, os la doy incorrecta. Yo en ese sentido no voy a daros algo que tengáis bien. ¿Es verdadero? Vale, profe, pero si he puesto verdadero. No, tenemos que justificar el porqué. Si no lo justificamos, es que no lo hemos entendido. Es una quiniela al final el verdadero o falso y eso no vale. Bueno, entonces, indica razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas. El nivel energético n igual a 2 es capaz de alojar como máximo 18 electrones. Bueno, vamos a ver. N igual a 2. N igual a 2 indica que son, pues con el nivel 2 tenemos solamente el 2s, que puede cubrir hasta 2, y el 2p, que puede cubrir hasta 6. Entonces, el número máximo de electrones que puede cubrir el nivel 2 son 8. 2 y 6, 8. ¿Esto cómo lo sé? Pues si abro el diagrama de Moeller, que os lo recomiendo, os lo pongo aquí, pero lo recomiendo que lo aprendáis, es muy sencillo de aprender. Porque cojo 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 y hasta el 7s2. Luego empezamos en el 2. 2p6, 3p6, 4p6, 5p6 y 6p6. Es decir, me quedo uno por arriba y uno por abajo. Hago con el D, pues si antes he empezado en el 1 para el S, en el 2 para el P, empiezo en el 3 para el D. 3 de 10, 4 de 10, 5 de 10. Y para el F, 4, F, 14. Como si fuera aquí una pirámide, ¿de acuerdo? Entonces veo que para el nivel 2 sería asociado esto de aquí. El nivel 3 sí que podría albergar ya 18 electrones. 18 electrones como máximo. ¿Por qué? Porque ya tendría aquí 2 y 6, 8 y 10, 18, ¿vale? Entonces este nivel podría albergar como máximo 2 electrones, este puede albergar como máximo 8 electrones, este nivel puede albergar como máximo 18 electrones, y este de aquí, pues 18 más 14, 32 electrones, ¿vale? Y ya de ahí nos seguiríamos. Pero bueno, en este caso, como nos piden justificar el apartado A, pues lo podría justificar inclusive con un diagrama de Moeller, ¿de acuerdo? Justifico el diagrama de Moeller, pongo aquí que hay 8 electrones y ponemos falso, ¿vale? Entonces esta afirmación es falsa. El apartado B dice si el subnivel 5F, bueno, aquí no hemos puesto 5F, pero lo podemos poner aquí, 5F, 14, posee 9 electrones, solo 3 estarán desapareados. Bien, ¿cómo es un orbital 5F? Pues un orbital F, acordaos, si una caja es para el orbital S, si 3 cajas es para el orbital P, si 5 cajas es para el orbital D, para el orbital 7 vemos que vamos de 2 en 2 en números impares, 1, 3, 5, el siguiente, el orbital F serán 7 cajas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cajas. Entonces este nivel F es capaz de albergar 14 electrones. Estos 14 electrones van a ir 7 apuntando hacia arriba y 7 apuntando hacia abajo. Aquí en el subnivel 5F nos dice que posee 9 electrones. ¿Cómo los voy a colocar yo? Según el principio de máxima multiplicidad de Fund, que es que subo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, es decir, primero llenando todas las cajas, hacia arriba y hacia arriba. Ya tengo 7 electrones colocados. Me dice que tiene 9, entonces
8 y 9. He colocado 7 y luego los dos siguientes hacia abajo. Me dice que solo 3 estarán desapareados. Eso, como vemos aquí, no es verdad, porque tengo realmente 5 electrones desapareados. Estos dos están apareados, 2 electrones están apareados porque es uno hacia arriba y otro hacia abajo, uno con spin más un medio y otro con spin menos un medio. Sin embargo, tengo otros 5 electrones que solamente tienen un spin hacia arriba de más un medio, ¿vale? Entonces, cuidado con esto, realmente no tendría 3, sino tendría 5, volvería a ser falsa esta afirmación. ¿De acuerdo? Bueno, y el apartado C nos dice: el orbital D y Z es capaz de albergar un máximo de 2 electrones, mientras que el subnivel 4D tiene capacidad para 10. Bueno, uno de los 5 orbitales D, tengo aquí, si yo dibujara un orbital D, bueno, vamos a hacer alguna caja más porque aquí me he quedado corto, 4 y 5. Uno de los orbitales D, no te especifica nunca el cuál de ellos porque se pueden siempre alternar, es el orbital D, en este caso, D y Z, ¿vale? Existen otros 4 orbitales D, pero bueno, uno de los orbitales D es el D y Z. Da igual el que sea. Lo que me tengo que centrar es en la pregunta, que dicen: el orbital D y Z es capaz de albergar un máximo de 2 electrones. Eso es cierto, porque si aquí tengo, pues este es el D y Z, este puede ser el DXY, este puede ser el DXZ, y los otros dos son x cuadrado menos z cuadrado, dependiendo la componente. Bueno, son 2 componentes restadas al cuadrado, y este es el de z cuadrado, ¿vale? Son los 5 orbitales D. ¿Nos los tenemos que saber? Bueno, vendría bien sabérselos, ¿de acuerdo? No voy a negar que no, pero yo no os lo voy a pedir como tal, no voy a pediros, dime los 5 orbitales D, no. Simplemente saber que es uno de los orbitales, o sea, que la hayamos visto, vamos a poder reconocer que uno de estos orbitales pues es el correspondiente al orbital D. Bueno, ya os digo que tampoco sirve para resolver este ejercicio aprendérselos. O sea, en ese sentido no voy a poneros yo un ejercicio que tengamos que aprender en los orbitales D. ¿Que viene bien sabérselos? Pues sí, no voy a negar que no, pero no es necesario. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Pues nos dice que si tengo aquí 5 orbitales D, 5 orbitales así D, el D y Z, tanto como el DXY, como el DXZ, como cualquiera de ellos, puede albergar como máximo 2 electrones, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Ese propio orbital solamente puede albergar 2 electrones. Igual que los demás. O sea, como máximo puedo tener 2 electrones. Vale. Entonces, ¿es cierta la primera parte? Sí, sí es cierta. Mientras que el subnivel 4D, todo el nivel 4D, o sea, si esto es el 4D, tiene capacidad para 10. Sí, los 5 orbitales D, que engloban el bloque, el subnivel 4D, sí puede albergar 10 electrones. Si yo contara todos los electrones que hay aquí, alberga capacidad para 10 electrones. Luego, la afirmación es verdadera. Lo justifico así: cada uno de ellos 2 electrones, o simplemente con poner el que me piden, que es el D y Z, pongo que este solamente alberga 2 electrones, mientras que el 4D es capaz de llegar hasta los 10 electrones. Entonces, con decir simplemente eso es suficiente. Yo me he explayado un poquito más para que entendáis la explicación, pero con solamente decir eso es suficiente. Bueno, vamos con el 11. Vamos a ver. 11. En un mismo átomo, ¿cuál es el número máximo de electrones que puede tener los siguientes números cuánticos? O sea, dentro de un mismo átomo, ¿cuál es el número máximo de electrones que puede tener los siguientes números cuánticos? Entonces, n igual a 3. N igual a 3, ¿cuántos electrones pueden tener con un n igual a 3? Pues yo me voy al diagrama de Moeller y, bueno, lo teníamos en el ejercicio anterior, os lo pongo aquí. Os lo voy a poner aquí. Del ejercicio anterior me voy al nivel 3 y con n igual a 3 veo que son 18 electrones. Luego veo que dentro de un mismo átomo, ¿cuál es el número máximo de electrones que puede tener los siguientes números cuánticos? Pues puede tenerlo 18. 18 electrones pueden haber con ese mismo número cuántico, ¿vale? N3, pues n puede ser 3s1, 3s2, 3s2p1, 3s... Bueno, pues puede tener esos 18 electrones, ¿vale? Luego, con n igual a 5, el apartado B dice: con n igual a 5, L igual a 2, M sub L igual a menos 1. Bueno, pues aquí realmente tendré 2 electrones. ¿Y eso cómo lo sé yo? N igual a 5 es un nivel 5, L igual a 2 es D, LD, y luego es menos 1. O sea, dentro de las cajas del D,
tendré solamente una caja con el m sub l igual a menos 1, que va a ser la segunda, acordaos, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Pues esta caja de aquí es la del menos 1. Y dentro de esta caja, ¿cuántos electrones caben? Pues uno hacia arriba y otro hacia abajo. Es decir, me faltaría el número cuántico m sub s, que es el de más un medio o el de menos un medio. Es decir, 2 electrones con esos números cuánticos. El apartado C nos dicen n igual a 2, L igual a 1, m sub L igual a menos 1 y m sub S igual a menos un medio. Solo existe un electrón posible con los 4 números cuánticos iguales. ¿Por qué? Porque si fuera lo contrario no estaría yo cumpliendo el principio de... la regla de exclusión de Pauli, ¿vale? Que diría que no puede existir un mismo electrón dentro de un mismo átomo con los 4 números cuánticos iguales. El principio de exclusión de Pauli nos dice esto. Entonces, no puede nada más que haber un electrón con los 4 números cuánticos iguales. Es cierto que con el n igual a 3 puede haber 18, ya, pero solamente un número cuántico. Hay otros 3 variables que pueden tomar diferentes valores. Aquí es cierto que tengo 3 números cuánticos iguales, pero el cuarto no, con lo cual uno va a ir con más un medio y el otro va a ir con menos un medio. En este caso tengo los 4 con... los 4 números cuánticos y de un determinado ya los tengo fijos, no tengo ningún otro número cuántico variable, luego solamente va a haber un electrón capaz de tener solamente esos números cuánticos. Entonces sería un electrón solo, ¿vale? Justificado así. Vamos con el siguiente. 12. La configuración electrónica de un átomo de un elemento del sistema periódico en su estado fundamental es la siguiente. Vale, aquí tengo que haceros un inciso. Aquí 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s2. Creo que se me ha colado alguna mayúscula por ahí, pero bueno, si lo cogemos bien yo creo que podemos asignarlo. Aquí tenemos que tener cuidado porque la configuración electrónica está ordenada según niveles. Es decir, pongo el primero el 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, pero luego iría al 4s2 y luego el 3d8. Entonces tenemos que tener cuidado en este aspecto porque nos ha puesto primero el nivel 3, el nivel 3D8 antes que el 4S. Entonces, ¿esta configuración electrónica está bien escrita? Sí, pero hay que tener cuidado en este aspecto, ¿vale? Porque es 3D8 el último electrón que vamos a tener dentro de esta configuración electrónica, porque si seguimos el diagrama de Moeller va a ser el primero 4S2 y luego 3D8, ¿vale? Entonces... Vamos a ver qué nos preguntan y vamos a intentar resolver las cuestiones. Dice, indica razonadamente los números cuánticos del último electrón que completa la configuración electrónica anterior. Los números cuánticos de ese 3D8. ¿Y ese 3D8 cómo va a ser? Bueno, pues yo lo voy a dibujar. La mejor manera es dibujar un diagrama de cajas para ver cómo va a estar organizado ese 3D8. Y va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Va a ser ese electrón de aquí, este electrón de aquí abajo. Va a tener este electrón un n igual a 3. ¿Cómo lo sé yo? Porque el nivel es el nivel 3. Va a tener un L igual a 2. ¿Por qué lo sé yo? Porque el orbital es un D. Va a tener un m sub L igual a 0. ¿Por qué? Porque este va a ser menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y el m sub S va a ser a punta hacia abajo, va a ser igual a menos un medio. Entonces estos van a ser los 4 números cuánticos de ese electrón. Vale. B. Indica razonadamente los números cuánticos del electrón más externo en la configuración electrónica anterior. Del electrón más externo, pues supongo que nos está pidiendo exactamente lo mismo. No veo yo ahora mismo... o sea, dice... Los números cuánticos del electrón más externo no entiendo yo otra cosa. El electrón más externo va a ser este. Vale, pues... ya está. Sería igual. Porque es el último electrón que se pone. Ah, no, perdonadme. El electrón más externo siempre es el último, el que está más alejado dentro de la caja. Dentro de la caja. Este de aquí es el electrón más externo. ¿Vale? Si hubiera uno hacia abajo sería el de más abajo. Vale. Pues nada, es este de aquí, perdonadme. Este de aquí sería el electrón más externo. Entonces los números cuánticos de este serían n igual a 3, lo mismo de antes, L igual a 2, m sub L va a ser igual a 2 y el m sub S como apunta hacia arriba va a ser igual a más un medio. Vale, pues lo tenemos ahí.
Luego C, indica razonadamente cuántos electrones desapareados tiene un átomo de este elemento en su estado fundamental. ¿Cuántos electrones desapareados tenemos? Pues hemos visto que hemos apareado 3, hemos puesto 3 hacia abajo y van a quedar 2 electrones desapareados. Entonces tengo que poner que van a quedar 2 electrones desapareados. Pero tengo que indicarlo razonadamente, o sea, tengo que razonarlo. Es decir, tengo que escribir. Como tengo dentro de un orbital de 6 electrones apareados y es un D8, van a quedar otros 2 que van a estar desapareados. ¿Cómo sé que están 6 apareados? Cuento estos 6 electrones de aquí, 6 electrones. Para completar esos 8, tiene que quedarme 2 que están desapareados, que son estos 2 de aquí. O puedo decir, si observo el diagrama de cajas de los electrones del orbital D, puedo observar que esos 2 electrones están desapareados. Por lo tanto, el número de electrones desapareados es 2. Con eso, suficiente. Bueno, vamos con el siguiente. Determina las configuraciones electrónicas de manganeso, ion sulfuro S2-, ion aluminio, que va a ser el ion aluminio, va a ser el Al3+, y argón, e indica el número de electrones desapareados que posee cada uno. ¿Es paramagnética alguna de estas sustancias y por qué? Bueno, tenemos el Z de los compuestos, entonces yo puedo calcular la configuración electrónica de cada uno de ellos muy fácilmente, que es lo que en sí vamos a hacer, que es lo que nos piden. Ponemos aquí 13, vamos a dibujar primero el diagrama de Moeller, 1s2, 2s2. Yo os recomiendo que lo dibujéis en el propio examen y lo tenéis ya para siempre, entonces muy sencillo ya todo, ya tiramos de aquí directamente, no tenemos que dibujarlo varias veces. 3s2, 4s2, 5s2, yo creo que con el 5s2 va a ser suficiente, porque no vamos a tener tampoco números, no tenemos a tener zetas muy altos como para tener que hacer unos números, o sea, unas configuraciones electrónicas muy altas. 2p6, 3p6, luego si hiciera falta los metería, pero bueno, no hace falta de momento esto. Vale, 3d10 y 4d10, yo creo que con esto es suficiente. Vale. Bueno, el manganeso, Z igual a 25. Z igual a 25, que es la del manganeso. Vamos a ver los 25 cómo lo haríamos. El orden que seguiríamos sería este. Siempre lo pongo así, en diagonal. ¿Vale? Y sería 1s2, 2s2, 2p6. ¿Cuántos electrones llevo? Llevo 10. 3s2, 3p6. Llevaríamos 18. 4s2. 4s2, llevaríamos 20, y para el manganeso, que es de Z igual a 25, me harían falta 5 más, es decir, que no necesitaría los 10 del 3D, sino que con 5 sería suficiente. Esta sería la configuración electrónica, ¿vale? Del manganeso. Vale, si yo hiciera el diagrama de orbitales del último electrón, pues, o de los últimos electrones, serían los siguientes: 1, 2, 3, 4, 5. 5 electrones en el orbital D. Este sería el orbital 3D. Tendría los electrones tal que así. Vamos para el Z igual a 16, que es el azufre. Sería 1s2, 2s2, 2p6, llevo 10, 3s2, llevo 12, 3p4. Pero aquí tengo un problema, y es que es el ion sulfuro. El ion sulfuro es el S2-. Esta es la configuración electrónica del azufre. Luego, si yo quiero hacer la del azufre 2-, significa que ese compuesto tiene 2 electrones más dentro de esa configuración electrónica. Es decir, que como el número de protones es inmutable, porque es para que cambie tiene que haber algún tipo de reacción nuclear, lo único que tiene que cambiar son los electrones que tenemos en la capa externa. Si pierde electrones se va a quedar con carga positiva, si gana electrones se va a quedar con carga negativa. En este caso el azufre me dicen que gana 2 electrones. Por lo tanto yo podré ver que ese azufre realmente tiene 2 electrones más en su configuración electrónica de los que debería. Esto es tal cual, si el azufre sería Z igual a 16 y estaríamos así. Pero resulta que tiene 2 electrones más. Luego sus 2 electrones van a ser, aparte del 3p4, van a entrar esos 2 electrones más y va a ser, en vez de 3p4, va a ser 3p6 para el azufre 2-. Luego la configuración electrónica del azufre S2- del ion sulfuro va a ser 3p6. Si yo colocara esta sustancia en un diagrama, este compuesto en un diagrama de cajas, un diagrama de orbitales,
tendría que los últimos electrones son P y tendría los 6 electrones acoplados de esta manera. Primero estos 3 de manera así y luego los otros 3 así. De tal manera que me llega al orbital 3p, me queda lleno porque entran dentro los 6 electrones de ese orbital. El siguiente es el Z igual a 13, que es del aluminio. Pero dice el ion de aluminio, ¿no? El ion de aluminio es el Al3+, ¿vale? Pero yo de primeras voy a dibujar el aluminio y luego lo que voy a hacer va a ser quitarle 3 electrones. Es decir, 1s2, 2s2, 2p6 y aquí tendría 10. Y con ponerle un electrón más sería suficiente. Bueno, un electrón más no, ya tendría los 10 automáticamente, pero bueno. Vamos a ponerlo como si fuera un Z igual a 13, como si fuera el aluminio. Sería 3s2, 3p1. ¿Qué pasa? Que me dice que el aluminio es 3 más, luego estos 3 electrones automáticamente desaparecen. Esto sería el aluminio y el 1s2, 2s2, 2p6 sería el aluminio 3 más. Luego, ¿dónde están colocados los últimos electrones del aluminio? Los últimos electrones del aluminio, aquí. Entonces, los últimos electrones del aluminio sería exactamente igual que la del azufre, pero en vez de ser un orbital 3p6, en este caso sería 2p6. Lo único que importa es el nivel de energía. El nivel 3 es más alto que el nivel 2, pero por lo demás el diagrama se dibuja exactamente igual. Vale, y el siguiente era el argón, que es 18. Z igual a 18. Argón. Entonces, el argón, si yo lo dibujara, sería 1s2, 2s2, 2p6, llevo 10, 3s2, llevo 12, 3p6, llevo 18. Clavado, así. Es decir, que el argón va a tener la misma configuración electrónica que el... Había dibujado aquí 5 cajas, realmente es un orbital p, 3p6, solamente tiene 3 cajas. Va a tener la misma configuración electrónica que el azufre S2-, que el ion sulfuro. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, entonces tendríamos así los diagramas y las configuraciones electrónicas. Pero hay una cosa que no hemos respondido todavía. Hemos hecho las configuraciones electrónicas de todos los elementos. Pero hay una pregunta que nos dicen: ¿es paramagnética alguna de estas sustancias? ¿Y por qué? Bien, una sustancia diamagnética, ojo, diamagnética es aquella sustancia que tiene todos sus electrones apareados. Si tienen todos los electrones apareados se llama diamagnética, ¿vale? Esas 3 sustancias van a ser estas 3. Esta. Y esta. Van a tener sus 6 electrones apareados todas. Sin embargo, el manganeso tiene los 5 electrones desapareados. Con que hubiera solamente solamente uno desapareado, la sustancia sería paramagnética. Entonces, ¿es paramagnética alguna de estas sustancias? Sí, el manganeso. ¿Por qué? Porque tiene electrones desapareados, en este caso 5. Con decir eso sería suficiente. ¿De acuerdo? Bueno, y por último os voy a hacer un ejercicio a priori, que parece sencillo, pero luego no lo es tanto. No lo es tanto porque no conozco la tabla periódica, cosa que tenéis que aprenderos. Os recomiendo encarecidamente aprenderos la tabla periódica si queréis aprobar la química este año, porque si no, lo vamos a tener muy chungo a la hora de identificar elementos. Luego nos dice, el de ejercicio 16, indica razonadamente cuáles de las siguientes configuraciones electrónicas corresponden a átomos neutros en estados excitados e indica de qué elemento se trata. Yo me fijo en la primera configuración electrónica y veo 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p6. Llama la atención que en vez de ser un 3s2, pues pone 3s1, antes del 3p6. Luego, ¿eso qué significa? Que en vez de haber un electrón en el 3s2, ese electrón lo que ha hecho ha sido saltar al 3p6. Me explico. Yo tendría en principio que ese electrón 3s1 sería así, 3s1, 3p6. Esta no es la configuración en estado fundamental, ya que en estado fundamental un electrón de aquí, de un nivel más alto, tendría que ocupar siempre un nivel más bajo. Es decir, tendría que llenar el orbital S2. Pero, claro, si yo he quitado un electrón de aquí, para ir a este orbital más bajo, este de aquí se queda con un electrón menos. Es decir, si he pasado el 6, he pasado un electrón del orbital P al orbital S, pues he tenido que quitar un electrón también de aquí.
Este sería el estado fundamental, que como bien hemos dicho es el estado de más baja energía, de mínima energía. Pero el otro estado, o otros posibles estados, ¿cómo se llamarían? Estado excitado. Luego, esto es un átomo neutro en estado excitado. Entonces, ese sería el correspondiente a un estado, o sea, el estado de aquí sería estado excitado. Este sí sería uno de ellos. O sea, este sí correspondería a un átomo con una configuración electrónica en estado excitado. Ahora bien, ¿a qué elemento pertenece? Pues bueno, yo tengo que irme a la configuración electrónica y ver que es 3s2, 3p5. Si termina en P5, significa que es el quinto grupo del bloque P. Acordaos que la tabla periódica se divide en 18 grupos, asignados más o menos, los pongo así más o menos, en 2 del bloque S, 10 del bloque D y 6 del bloque P. Es decir, va a ser el grupo, si termina en P5, va a ser el quinto, este de aquí. Si son 18, pues va a ser el grupo 17. ¿Y qué periodo va a ser este elemento de aquí? Pues si el periodo va a estar determinado por este número cuántico de aquí, es decir, el periodo 3. Entonces, el grupo 17, periodo 3, no es más ni menos que, si yo me voy al grupo 17, va a ser flúor, cloro, bromo, yodo y astato. En este caso, si es para el 2 sería el flúor, para el 3 sería el cloro. Este elemento que nos están pidiendo va a ser el cloro. ¿De acuerdo? Bien, el apartado B. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Este en principio parece que está en estado fundamental. Luego no va a corresponder a un estado excitado. ¿Y de qué elemento se va a tratar? Bueno, pues yo me voy al último electrón del último orbital y veo que pone 4s1. 4s1 indica que es bloque S, luego el 4s1 para el bloque B lo voy a poner aquí, perdón, para el apartado B. 4s1 sería bloque S, sería grupo 1 y periodo 4. El número de aquí indica el periodo, el S1 va a ser el primer elemento. Entonces, ¿cuáles son los elementos del grupo 1? Hidrógeno, litio, sodio, potasio. Este elemento de aquí va a ser el cuarto, potasio. ¿Vale? Pues tenemos cloro y potasio de momento identificados. Y por último tenemos C, que es igual a 3D1. ¿Cuántos electrones hay en esa configuración electrónica? 1. Luego el elemento claramente de un electrón va a ser el hidrógeno. Lo que pasa es que ese electrón no está ocupando el orbital 1s1. O sea, no está siendo esa configuración electrónica, sino que está en un nivel, se ha ido hasta un orbital 3, hasta un orbital de un nivel 3. Entonces va a ser claramente un estado excitado, pero solamente tiene un único electrón. Y un único electrón correspondiente a un átomo neutro significa que también tiene un protón en su núcleo, es decir, Z igual a 1, es decir, el hidrógeno. ¿Vale? Entonces estamos viendo que es del grupo 1, periodo 1, y ese elemento, sin ninguna duda, es el hidrógeno. Entonces, con eso ya tendremos este ejercicio 16, y yo creo que relativo a los números cuánticos, yo creo que está bastante visto lo que se suele pedir y lo que se suele ver de números cuánticos. Así que nada, un abrazo y os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!